Canal Enciclopedia. Fue un hombre que cambió la forma en la que sus contemporáneos veían el mundo y la ciencia. Afirmaba que para llegar a la verdad había que dudar de todo. Insistía en que para hacer un juicio hay que guiarse por el pensamiento abstracto más que por la experimentación y la observación. Ese filósofo, físico, matemático y psicólogo francés era René Descartes. Nació el 31 de marzo del año 1596 en la pequeña ciudad de La Haye, en Touraine, Francia. Jeanne Brochard, la madre de René, falleció cuando éste solo tenía 1 año. René era un niño enfermizo, por lo que su padre tuvo que dedicarle cuidados especiales. Habiendo advertido el gran espíritu inquisitivo de su hijo, el señor Descartes decidió educarle personalmente. En el año 1606 envió a su hijo de 10 años al colegio de los jesuitas de La Flèche. Como dijo Descartes, su educación empezó cuando se enamoró de la poesía. En el colegio, René recibió una vasta educación. Estudió latín y griego, historia y retórica, filosofía y ética, física y matemáticas. Al acabar sus estudios, Descartes podía elegir entre dedicarse a la vida eclesiástica o militar. A los 18 años de edad, René, al que no le satisfacía ninguna de las dos opciones, le pidió a su padre tiempo para pensar. Atraído por la aventura, se fue a París. Allí conoció a una pandilla de jugadores. Empezó a jugar a las cartas, actividad que le atraía no solo porque tenía la posibilidad de ganar dinero, sino porque le obligaba a realizar infinidad de cálculos matemáticos. Cansado de esa vida, dejó París y se fue a estudiar Derecho a la Universidad de Poitiers. A los 20 años, René se licenció en Derecho y decidió dedicar su vida a viajar. El ejército le brindaba tal oportunidad, por lo que a los 22 años René se presentó voluntario. Lo dejó a los 24, pero había de pasar los 9 años siguientes viajando por el mundo, intentando ser más espectador que actor. Durante su vida militar, Descartes llegó a la conclusión de que solo las matemáticas funcionan con conceptos precisos y evidentes, mientras que las otras ciencias se contentaban con suposiciones. Estando convencido de que solo podría llegar al conocimiento del mundo mediante un método matemático, el filósofo de 23 años se dispuso a crear una nueva ciencia sobre la estructura del universo. Poco a poco, Descartes y sus opiniones se hicieron populares, aunque él no encontró gran satisfacción en este hecho. Estaba convencido de que la fama coartaría su libertad, y a los 32 años se trasladó a Holanda. Allí encontró el ambiente ideal para sus investigaciones científicas. En Ámsterdam, Descartes entabló amistad con Helena, la criada de un amigo. Durante 6 años mantendría una relación secreta de la que nació su hija Francine. Descartes sentía amor paternal hacia la niña, pero decía que era su sobrina. La pequeña murió a los 5 años, lo que supuso un duro golpe para el científico. Pero ni siquiera la pena logró apartarlo de la ciencia. Descartes se entregó de lleno a su trabajo, llevando una vida sencilla y metódica. Le gustaba hacer ejercicio, ya que estaba convencido de que la salud era el tesoro más preciado. Prefería la fruta y las verduras a la carne, afirmando que eran más saludables. Para él solo había 2 clases de medicinas, la dieta y el descanso. En el año 1637, el científico publicó su tratado Discurso del método, según el cual había que enfocar el pensamiento hacia la búsqueda de la verdad científica. Allí plasmó las reglas que sentarían las bases de la lógica.
Sus obras posteriores, Meditaciones sobre la primera filosofía, Principios de filosofía y Pasiones del espíritu, fueron una continuación a su tratado. Con ellas Descartes sentó las bases de la geometría analítica. Cuestionó la explicación científica del origen del sistema solar, formuló una teoría según la cual los organismos vivos eran máquinas complejas que funcionaban regidas por las leyes de la naturaleza. También introdujo el concepto reflejo, y su descripción de la anatomía de un ojo sería encomiada por cualquier óptico moderno. En otoño del año 1647, el gobierno francés le concedió una pensión por sus méritos. El filósofo se trasladó a París, pero la corte francesa no le prestó atención. A los 53 años de edad, Descartes aceptó la invitación de la reina Cristina de Suecia y se fue a vivir a Estocolmo. Pero la vida cortesana le resultaba tediosa y el clima poco propicio para su salud. Mientras cuidaba a un amigo enfermo, Descartes contrajo neumonía. Falleció el 11 de febrero del año 1650, pocos meses antes de cumplir 54 años. Las ideas de René Descartes, incluso las equivocadas, estimularon el posterior desarrollo de las matemáticas, la física, la medicina y las ciencias naturales. Canal Enciclopedia. El 28 de mayo del año 585 a.C., los ciudadanos de Mileto, en Asia Menor, estaban aterrorizados y afligidos. El sol parecía desaparecer de una manera inesperada. Solo una persona, un sabio llamado Tales, mantenía la calma. No vio nada sobrenatural en el acontecimiento. Fue él quien consiguió calcular de una forma aproximada el eclipse de sol. Con un conocimiento enciclopédico, Tales no se consideraba ni el dios del sol, ni un profeta, ni una divinidad. Simplemente era competente en astronomía, en metafísica y en matemáticas. Los contemporáneos le rindieron homenaje nombrándole uno de los 7 sabios de Grecia. No se conserva demasiada información del filósofo. Probablemente nació cerca del año 625 a.C. Según algunas fuentes, Tales nació en Mileto, Asia Menor. Según otras informaciones, Tales era fenicio. Lo que es seguro es que provenía de una familia noble. Viajó mucho desde su juventud. Vivió en Egipto, donde se cree que fue educado por sacerdotes. Tales regresó a Mileto con avanzada edad. Los griegos más pragmáticos le trataban con desdén y no valoraban sus conocimientos. Por esa razón, Tales, que nunca se había interesado en el comercio o la agricultura, repentinamente comenzó a hacerse con todas las prensas de aceite. La gente pensaba que estaba loco. Pero los que le juzgaron pronto se dieron cuenta de su error. Cuando el filósofo comenzó su cosecha de aceitunas, se volvió abundante y próspera. Utilizando su habilidad de predecir el tiempo, obtuvo muchos beneficios vendiendo a los habitantes de Mileto la cosecha de aceitunas que había cultivado. En consecuencia, los habitantes no tuvieron otro remedio que llamarle sabio. Pero los intereses sobre el comercio se desvanecieron y Tales comenzó a interesarse por la filosofía. Aísla tu persona en tu mundo interior y reflexiona sobre el sistema del universo. Esta era la ocupación real del verdadero sabio. Inmerso en sus pensamientos, Tales era ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor.
El filósofo era conocido por caminar constantemente inmerso en su propio mundo. En una ocasión, mientras Tales caminaba, con la vista perdida en las estrellas, se cayó a un pozo. La esclava que caminaba a su lado le dijo: «Oh, Tales, no eres capaz de ver lo que pasa a tus pies y percibir el cielo al mismo tiempo». Pero Tales no se mostraba indiferente ante los acontecimientos que rodeaban Mileto. Clamó la unificación de los estados griegos para formar un único y poderoso estado. Aconsejó a los habitantes de que se abstuvieran de la dudosa alianza con Creso, rey de Lidia. Tales temía que, en caso de que el rey pereciera, la ciudad podía ser destruida. Afortunadamente, los habitantes de Mileto escucharon el consejo del sabio y la ciudad permaneció intacta. Tales es justamente llamado el fundador de la filosofía antigua. Ya en el siglo VII a.C., los científicos griegos, habiendo meditado sobre los principios básicos de la existencia, nominaron este arte como arche. Tales llegó a la conclusión de que el origen de la vida era el agua. El agua, no la divina existencia, daba vida a los elementos que rodean el mundo. Gracias a Aristóteles, Tales fue catalogado como un materialista elemental. Existe la teoría de que Tales no fue el artífice de esta idea. Se dice que la cogió prestada de la educación religiosa de los babilonios, fenicios y egipcios, quienes concebían el mundo tras el caos de una inundación. Sus contemporáneos no solo contemplaban asombrados la sabiduría filosófica de Tales. El científico poseía conocimientos incomparables de geometría, meteorología y agricultura. Asistió al rey Creso para crear estructuras de ingeniería para la guerra contra los persas. Además, Tales aconsejaba a los marineros que se orientasen con la cola de perro u osa menor para determinar la posición del norte. También creó la medida de los 365 días para establecer el curso de un año. La creación de 2 tratados de astronomía escritos en verso que acontecen en su época se atribuyen a Tales. Las matemáticas eran el pasatiempo favorito del filósofo. Transfirió la geometría de las ciencias descriptivas a la categoría de exactas y enseñó a los griegos a aplicar los métodos matemáticos en diferentes áreas de conocimiento. Tales calculó la altura de una pirámide egipcia comparando la altura de su sombra con la de un bastón. Además, se cree que fue autor de varios teoremas de geometría. De hecho, uno de ellos lleva su nombre. En el presente no hay duda de que los hechos geométricos que se atribuyen a Tales provenían de la agricultura egipcia. Además, no hay constancia de trabajos realizados por el filósofo. Toda su sabiduría ha sido transmitida por autores posteriores, entre ellos Aristóteles es un buen ejemplo. Tales, quien pasó a tener el sobrenombre de sabio, vivió una larga vida de 77 años. Según sus contemporáneos, Tales murió expectante en una competición gimnástica debido al calor, a la sed y a su debilidad senil. Uno de los famosos aforismos de Tales dice lo siguiente: «Estoy agradecido a mi destino por 3 cosas: por haber nacido humano, por haber nacido hombre, no mujer, por haber nacido heleno, no bárbaro». Canal Enciclopedia. Debido a su inteligencia y a su abnegada y entusiasta búsqueda por la verdad absoluta, teólogos de todas las creencias aún le guardan respeto. En uno de sus trabajos se pregunta a sí mismo qué es lo que realmente quiere concebir y se responde diciendo: a Dios y al alma. ¿Y algo más? Rotundamente no. Fundador del pensamiento medieval, a San Agustín Aurelius, en la teología tradicional se le denomina como el doctor de la gracia, pues vivió una buena vida. Agustín Aurelius.
San Agustín Aurelius nació en el 354 en el municipio de Tagaste, al norte de África, en una familia humilde. Muchos estudiosos piensan que su apasionada emotividad, su desinteresada determinación y su juicio radical se originaron en los calurosos desiertos de su tierra natal. Patricio, padre de Agustín, era pagano, y Mónica, su madre, era una ferviente cristiana. Agustín creció inmerso en la creencia cristiana, aunque no fue bautizado en su niñez, puesto que se creía que el bautismo eliminaba todos los pecados antes que Dios de la persona, y era más conveniente hacerlo en el declive de la vida. Cuando cumplió los 15 años fue a estudiar a la gran ciudad de Cartago, donde se dejó arrastrar por una vida licenciosa. Posteriormente, escribió sus confesiones. Buscaba yo por el orgullo lo que solo podía encontrar por la humildad. Henchido de vanidad, abandoné el nido, creyéndome capaz de volar, y solo conseguí caer por tierra. A consecuencia de una vida de depravación, Agustín se convirtió en el padre de un muchacho, Adeodato, habido con una mujer con la que vivió en pecado durante varios años, pero nunca se casó con ella. Sin embargo, este tipo de vida no le impidió terminar sus estudios con éxito y posteriormente creó su propia escuela de retórica en Cartago, donde instruía la elocuencia y las artes de disputa. En el año 384, Aurelius fue nombrado profesor de retórica en la corte imperial del emperador Theodosius I en Milán. En su juventud las ideas cristianas le parecían ridículas. Con 17 años se unió a la secta maniquea, la cual defendía la teoría de que el mundo se basaba en un dualismo metafísico y religioso, afirmando que Dios era el principio de todo bien y la materia el principio de todo mal. San Agustín estuvo 10 años inmerso en el maniqueísmo, pero cada vez encontraba más contradictoria su doctrina y por lo tanto la abandonó para seguir la búsqueda de la verdad absoluta. Las ideas platónicas que apoyaban la existencia de un solo Dios y del mundo divino y los elocuentes sermones teológicos del obispo San Ambrosio superaron la convicción que San Agustín tenía por los discursos del jefe de los maniqueos, y así se abrió por fin a la belleza real del cristianismo. Agustín escribió: «Todas mis preguntas han desaparecido. He comprendido que toda la verdad que he aprendido de los filósofos existe también en las escrituras sagradas». El 3 de mayo del año 386, cuando San Agustín se encontraba en su jardín, oyó una voz que le decía: «Toma y lee». Agustín interpretó estas palabras como una señal del cielo y se dirigió a buscar el libro de las epístolas de San Pablo. No en las riñas y en la embriaguez, no en la lujuria y la impureza, no en la ambición y en la envidia. Poneos en manos del Señor Jesucristo y abandonad la carne y la concupiscencia. En ese momento su corazón se llenó de paz. Agustín había encontrado el camino hacia la fe cristiana y ahí comenzaría una nueva vida. El 24 de abril del año 387, cuando Agustín tenía 33 años, recibió la gracia del bautismo junto con su hijo Adeodatus. La madre de Agustín murió poco después con la paz de haber convertido a su hijo al cristianismo. Poco después, Adeodatus siguió sus pasos. Entonces, Agustín renunció a su puesto en la escuela de retórica y volvió a su Tagaste natal. Entregó sus propiedades a los pobres y junto con otros cristianos se dedicó al servicio de Dios con el ayuno y el celibato, ya que consideraba las relaciones sexuales algo negativo incluso en el matrimonio. Esta actitud ha creado puntos de vista similares en el cristianismo durante siglos. San Agustín fue consagrado obispo coadjutor de Valerio. Poco después murió este último y el santo le sucedió en la sede de Hipona. Durante 4 décadas dedicó su vida a la Iglesia y lideró muchas batallas ideológicas contra herejes y maniqueos. Construyó el primer monasterio en el norte de África. De sus obras han surgido una centena de libros y alrededor de 200 sermones. En su obra sobre la ciudad de Dios, San Agustín proclama que la ciudad de Dios no fue Roma, sino la Iglesia cristiana que tenía la misión de convertir el mundo al cristianismo. Pero la obra más leída hasta la fecha es Confesiones. Autores como Petrarca, Dante, Pascal, Rousseau y Tolstoy le han imitado. Este escrito comprende la descripción de su vida y su conversión hacia Dios. Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está insatisfecho hasta que descanse en ti. La obra Confesiones refleja la excepcionalidad de este hombre.
Con su intenso trabajo espiritual, Agustín venció los excesos de su conducta y llegó a comprender los pecados que había cometido. Se dedicó en cuerpo y alma a construir edificios majestuosos para la Iglesia católica, pero aún estaba lejos de conseguir su triunfo para el cristianismo europeo. Cuenta una leyenda que Agustín se encontró con un niño a orillas del mar. El muchacho intentaba llenar con sus manos un pequeño pozo con el agua del mar. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó a Agustín. «Quiero meter todo el agua del mar en este pozo», le contestó el niño. «Yo soy igual que ese niño», pensó triste el teólogo. Agustín murió en el año 430. Tras su muerte, al igual que su madre Mónica, fue canonizado como un santo. Los filósofos existenciales del siglo XX afirman que Agustín Aurelius fue el primer hombre de los tiempos modernos y le consideraron uno de sus predecesores. Canal Enciclopedia. Formuló 5 vías para probar la existencia de Dios, y la sexta se dedujo 500 años más tarde. La Iglesia Católica considera su trabajo como la verdadera doctrina filosófica. Santo Tomás de Aquino se ganó el respeto incluso de sus enemigos, quienes afirmaban: sin Santo Tomás, la Iglesia se hubiera colapsado. El futuro gran filósofo Tomás de Aquino nació aproximadamente en el año 1225 en el reino de Nápoles, en una pequeña localidad llamada Aquino. Se relaciona a su familia con los reyes de España, de Italia y de Francia. En su niñez, Tomás se preguntaba con frecuencia: ¿quién es Dios? Y dedicó toda su vida a encontrar la respuesta a esta pregunta. Con solo 5 años, el muchacho fue enviado a un monasterio benedictino para comenzar sus estudios. Continuó su educación en la Universidad de Nápoles y al llegar a la edad adulta decidió ingresar en la Orden de los Dominicos, una orden de predicadores. Pero sus padres, adinerados y llenos de influencia, querían que su hijo fuese párroco en el monasterio benedictino. No obstante, Tomás no tenía demasiado interés. Quería servir a la Iglesia de una forma desinteresada. La Orden de los Dominicos le envió a estudiar a París. Pero de camino a París se topó con sus hermanos y estos le enviaron al castillo familiar. Confinado en el castillo, Tomás continuó con su educación, estudió la metafísica de Aristóteles y aprendió las Sagradas Escrituras prácticamente de memoria. Sus hermanos trataron de hacerle caer en la tentación carnal y le llevaron una cortesana. Pero Tomás la alejó de él, agitando una antorcha que sacó de su hoguera. Sin esperanza alguna de persuadir a su hijo, los condes de Aquino decidieron respetar su decisión. Al ser liberado, Tomás tomó los votos monásticos y en el año 1245 viajó a la Universidad de París. Fue pupilo del filósofo Alberto Magno, uno de los escolásticos medievales clásicos. Mucha gente menospreciaba su talento porque era de poderosa constitución y taciturno, pero tras una brillante defensa de una tesis complicada, Alberto predijo: «Llamamos a este hombre el buey mudo, pero este buey llenará el mundo con sus bramidos». 7 años después, Tomás superó los exámenes sin dificultad y derrotó a 10 doctores en teología en un debate público. Tomás empezó a impartir clases en la Universidad de París. En el año 1259, el Papa Urbano IV llamó a Tomás de Aquino para que acudiera a Roma. A mediados del siglo XIII, la Iglesia buscaba a un hombre capaz de reinterpretar las enseñanzas del filósofo griego Aristóteles y adaptarlas al espíritu católico. Tomás fue el elegido. En sus obras filosóficas Suma Teológica y Suma contra los Gentiles,
utiliza las construcciones del método especulativo de Aristóteles para lograr una sistematización entre teología y filosofía. Tomás utilizó tanto la razón como la fe y creó un sistema escolástico de pensamiento. Este movimiento, en su honor, fue denominado como tomismo. Aunque aceptaba la existencia de Dios como una cuestión de fe, propuso 5 pruebas de la existencia de Dios para apoyar tal convicción. Tomás se convirtió en filósofo oficial de la Iglesia Católica. Dictaba sus obras a sus secretarios, puesto que no era muy hábil con la escritura. Durante toda su vida compuso más de 60 tratados y también numerosos y brillantes escritos para la Misa católica. En el año 1262, el filósofo fue enviado a París para combatir a los pensadores más libertinos. Con su elocuencia e intelecto, nadie podía igualar a Tomás en los debates teológicos. Luis IX, rey de Francia, invitó al teólogo a su corte. Durante el lento y apático discurso del rey, Tomás quedó, como de costumbre, inmerso en sus pensamientos y se olvidó de su presencia. Y de repente, Tomás pegó un salto, se levantó y, golpeando la mesa con su puño, exclamó: «¡Pondremos a los maniqueos en su sitio!». Habiendo derrotado a los libertinos franceses, Tomás volvió a Italia. Fue al final de su vida cuando creció su perspicacia espiritual. En una ocasión, su hermano le sorprendió inmerso en un éxtasis religioso y durante el rezo escuchó una voz que provenía del crucifijo. «Has hablado bien de mí, Tomás. ¿Qué recompensa recibirás?». Tomás contestó: «Solamente a vos, mi señor». Poco después de aquello, Tomás dejó de dedicarse a la filosofía. Afirmó: «Tras habérseme revelado tales secretos, todo lo que he escrito hasta ahora carece de valor para mí». Cuando tenía 49 años, Tomás de Aquino se dirigía a Lyon cuando enfermó en el camino. El gran filósofo murió en el monasterio cisterciense de Fosanova el 7 de marzo del año 1274. 50 años más tarde, Tomás de Aquino fue canonizado. En el año 1879, el tomismo se declaró oficialmente la verdadera filosofía del catolicismo y Tomás fue denominado como el científico católico más fidedigno. Santo Tomás de Aquino es considerado el patrón de las universidades, escuelas y academias católicas. El filósofo Jacques Maritain llamaba a Santo Tomás el apóstol de una nueva era. Le consideraba un método de enseñanza apropiado para las ciencias de todas las épocas, para todo tipo de culturas, pues correspondía a la esencia de la naturaleza humana. Canal Enciclopedia. Fue conocido por su extremada intolerancia religiosa. Pensaba que Dios era un tirano que no conocía ni el amor ni la misericordia. De pensador de salón, este hombre pasó a ser un político y un teólogo que llevó a la práctica su meticuloso plan. Juan Calvino intentó construir un estado teocrático, pero creó una sociedad basada en ideales de libertad. Calvino. Juan Calvino, hijo de un notario, nació en el año 1509 en la ciudad francesa de Noyon. Su madre murió poco después de su nacimiento y desde muy temprana edad el chico se vio sometido a la autoridad de un padre despótico y severo que creía que la disciplina podía sustituir el amor paternal. Por deseo de su padre, Juan se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bourges. Calvino fue un alumno brillante. Participó en numerosos debates sobre la tesis de Lutero, manifestándose a favor de la Reforma.
Juan era reservado y huraño. No caía bien entre sus compañeros, quienes le apodaban el accusativus por su tendencia a moralizar. Tras la muerte de su padre, quien jamás había permitido decidir por sí mismo a Juan, el joven de 24 años por fin tuvo la oportunidad de tomar sus propias decisiones, y una de las primeras fue la de estudiar teología. No se conoce la fecha exacta de la conversión de Calvino al protestantismo, pero sí se sabe que en el año 1533 tuvo que huir de Francia a Suiza junto con otros protestantes. En Suiza analizó y desarrolló la doctrina de Lutero sobre la reforma eclesiástica. Acostumbrado a la disciplina y el orden desde su infancia, Calvino temía el caos que podría devenir tras la eliminación de la autoridad de la Iglesia católica. No tenía gran concepto de la raza humana y entendía que había que regular rigurosamente todas las esferas de su vida. Calvino pensaba que, al imponer un férreo control sobre los hombres, se evitaría que éstos cayesen en la depravación. Plasmó esas ideas en su tratado La institución de la religión cristiana, que le valió la fama como científico y pensador. En el año 1536, Calvino, que se encontraba viajando por Europa, se detuvo en Ginebra, donde conoció a Guillermo Farel, pastor protestante. A instancias de Farel, Calvino decidió instalarse en Ginebra. Calvino consiguió trabajo como profesor de las Sagradas Escrituras. El salario era exiguo, pero tenía la oportunidad de poner en práctica su teoría: construir un modelo de sociedad cristiana ideal. Calvino logró que los ginebrinos se convirtiesen al protestantismo. Ahora, la vida de los ciudadanos estaba bajo control, todo estaba programado, desde el primer lloro del recién nacido hasta el último aliento del moribundo, desde los nombres con los que bautizar a los niños hasta la celebración de las bodas y la organización de los funerales. Estaba prohibido cortarse el pelo y vestir a la moda, celebrar banquetes y hablar en voz alta. Los pastores calvinistas, acompañados por la policía, inspeccionaban las casas y tomaban represalias si descubrían que en una cocina se estaba preparando un plato prohibido o que una mujer cosía un botón vestido. Ginebra no tardó en convertirse en un nido de espías. Denunciar a un vecino era una acción que agradaba a Dios. Con su vehemente fanatismo, Calvino traspasó todos los límites posibles y en el año 1538... por decisión del Consejo de la ciudad, Calvino y Farel fueron expulsados de Ginebra. Desterrado por su excesivo rigor moral, se refugió en Estrasburgo, donde habría de pasar los 3 siguientes años ejerciendo de pastor. A los 31 años se casó con Idelette de Bure. Los 3 hijos de Calvino murieron a muy temprana edad. Entretanto, Ginebra se sumió en la confusión y el caos. Los aterrorizados ciudadanos exigieron la restitución de las leyes calvinistas y en el año 1541 Calvino fue invitado a regresar a la ciudad. Calvino estaba convencido de que regresaba a Ginebra por voluntad divina. A los 34 años de edad, Juan Calvino se convierte en el padre de la nueva iglesia y se independiza de las autoridades de la ciudad. Aunque ostentaba el modesto cargo de consejero del gobernador, tenía una gran influencia en los asuntos diarios de la ciudad. Las leyes se sometían a la aprobación de Calvino y éste consiguió transformar Ginebra en un prototipo de la ciudad de Dios, el reducto del protestantismo. Por algo Calvino fue apodado por sus fieles el Papa de Ginebra. Convencido de que la salvación estaba en manos de Dios, Calvino exhortó a los ciudadanos a seguir las enseñanzas del Evangelio. Entendía que por medio del trabajo y el esfuerzo se llegaba al camino de la salvación. La riqueza, que provenía del trabajo constante, el ahorro y la austeridad se veía como un don de Dios. La autoridad de Calvino en cuestiones religiosas llegó a ser incuestionable. Trabajaba 20 horas al día, sin preocuparse por su salud. Cuando sus amigos le instaban a cuidarse, Juan respondía: «Quiero que cuando el Señor envíe a buscarme, me encuentre trabajando». Juan Calvino falleció a los 57 años de edad. Según su voluntad, el reformador fue enterrado sin ceremonias, sin monumentos y sin inscripciones en su sepultura. Calvino creó una doctrina especial que propugnaba la austeridad y el trabajo como medio de alcanzar la virtud moral.
Se puede decir, sin temor a exagerar, que las teorías reformistas de Calvino jugaron un papel trascendental en la implantación del capitalismo en la sociedad occidental. Canal Enciclopedia. El presente europeo está en deuda con este hombre. Su doctrina creó no solo una nueva iglesia, sino también una nueva moralidad. Toda la era histórica está relacionada con su nombre. Los comienzos del siglo XXI pueden ser denominados como los comienzos de Martín Lutero, que fue el fundador del protestantismo y el padre de la Reforma. Martín Lutero nació en el pequeño municipio alemán de Eisleben. El joven heredó los toscos rasgos del plebeyo y la incorregible obstinación de su padre, un campesino rico. Sus padres soñaban con que su hijo se convirtiera en un hombre de leyes y con gusto pagaron una considerable suma por sus estudios. Una vez en la Facultad de Leyes de la Universidad de Erfurt, Martín aprendió a realizar densos discursos y por ello fue apodado como el filósofo. Siguiendo una costumbre de estudiantes, el futuro abogado ahorraba algo de dinero cantando y tocando el laúd en las calles y al parecer tuvo bastante éxito. Ursula Kott se dio cuenta del talento del joven y le propuso convertirse en el tutor de su hijo. En esta lujosa casa, por primera vez, conoció a religiosos que le impresionaron por su libertad de pensamiento. El 2 de julio del año 1505, Lutero fue sorprendido por una gran tormenta en el campo. Aterrorizado por la violencia de la naturaleza, Martín, que entonces tenía 22 años, exclamó: «Sálvame, Santa Ana, y me convertiré en monje». Para mantener su promesa, vendió sus libros e ingresó como novicio en el convento agustino de Erfurt, famoso por su particular severidad. Más adelante Martín Lutero escribió: «Me he convertido en sirviente de Dios no por voluntad propia, sino impulsado por el terror que tuve que vivir». Lutero comenzó a estudiar la Biblia concienzudamente. Tras convertirse en doctor en teología, comenzó a ejercer la docencia en la Universidad de Wittenberg. En el año 1510, Lutero fue a Roma, donde presenció con sus propios ojos signos de opulencia y depravación por parte del clero. Sus afecciones hacia el catolicismo cayeron por tierra. Y se sintió especialmente indignado por el hecho de que cualquier persona podía comprar la indulgencia y ser perdonado por los más terribles pecados a cambio de dinero. Lutero formuló 94 tesis en forma de protesta contra lo que calificó venta de indulgencias. El 31 de octubre del año 1517 las clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Así, Lutero despertó una gran polémica por toda Alemania. Aquellos que apoyaban a Lutero comenzaron criticando la venta de indulgencias y terminaron por censurar el dogma católico como tal. El Papa León X condenó a Lutero con la publicación de la bula Exsurge Domine y le amenazaba con excomulgarle. El 10 de diciembre del año 1520, ante las puertas de la ciudad de Wittenberg, el pensador quemó públicamente la epístola del Papa. La respuesta del Papa no se hizo esperar. A la edad de 37 años, Lutero fue excomulgado. Tras la excomunión, Lutero encontró cobijo en el castillo del príncipe de Sajonia para evitar así a la Inquisición. Allí comenzó a desarrollar la doctrina de la que hablaremos posteriormente. Llegó a la conclusión de que el camino a la salvación estaba en la fe en sí, y este fue el principal postulado de la doctrina de Martín Lutero. Al contrario que el catolicismo,
el cual requería una ejecución formal en su devoción, el protestantismo estaba dirigido al corazón de cada creyente. Lutero afirmaba que la relación entre un hombre y el Señor debería ser de naturaleza privada y no requería la interferencia de una iglesia, puesto que lo único que ésta debía hacer era transmitir los conocimientos de la Biblia. Martín Lutero, uno de los mejores teólogos de su época, tradujo la Biblia al alemán para que cualquiera pudiera comunicarse con Dios a través de ella. Lutero solo quería reformar la Iglesia, pero sus ideas reformaron sus propias vidas. Cada alemán, bien fuese príncipe o fuese campesino, vieron en la Reforma la oportunidad para evolucionar a una vida mejor. En el año 1524 surge la guerra entre campesinos y señores. Lutero no apoyaba la revuelta de la gente y, como un burgués más, animó a la represión de los rebeldes para restablecer el orden. Tras 2 años de disputas, la revuelta llegó a su fin. Pero para entonces, Alemania ya era un país diferente. Las iglesias luteranas eran cada vez más populares y empezaron a prosperar libres de estereotipos y ceremonias complicadas. Los monasterios católicos comenzaron a ser cerrados en muchas localidades alemanas. Surgía una nueva conducta en Alemania. Los curas comenzaron a cambiar sus creencias y empezaron a contraer matrimonio. A la edad de 40 años, el mismo Lutero se casó con Catherine von Bora, la hija de un noble empobrecido. Tuvieron 5 hijos. Lutero continuó impartiendo clases y predicando su doctrina, y solamente su salud le obligó a dejar Wittenberg para volver a su ciudad natal, Eisleben. El padre de la Reforma murió en el año 1546. El destino de Martín Lutero fue un asombroso ejemplo de la realización de una idea. Un hombre de familia rural se convirtió en un líder que predestinó el futuro de Europa. Canal Enciclopedia. Una de sus obras marcó el nacimiento de un nuevo género literario bautizado en honor a su título. En ella analizaba los males de la sociedad de su época y plasmaba el sueño acariciado por el hombre de una sociedad ideal, justa e igualitaria. Su tenaz empeño de seguir los dictados de su conciencia condujo a la muerte a Tomás Moro. Pero su final resultó ser el comienzo de su inmortalidad. El más grande pensador de la Edad Media, Tomás Moro, nació en Londres en el año 1478 en el seno de una familia acomodada. Su padre era juez real. Siguiendo una tradición burguesa de la época, a los 13 años Tomás entró en el séquito del cardenal arzobispo de Canterbury, Juan Morton, donde continuaría su formación. El cardenal Morton, al advertir las extraordinarias dotes del chico, aconsejó a sus padres que lo enviasen a estudiar humanidades a la Universidad de Oxford. Con 14 años, Tomás aprendía los secretos de las lenguas clásicas y devoraba las obras de los grandes filósofos de la antigüedad y de los representantes del humanismo progresista. Al cabo de un tiempo, Tomás, alentado por su padre, se trasladó a la Universidad de Londres para estudiar Derecho. A los 24 años, Moro comenzó a ejercer la abogacía y aunque prefería la filología, Tomás, haciendo gala de la típica pedantería y diligencia inglesa, consiguió dominar la jurisprudencia. El joven letrado siempre estaba dispuesto a aconsejar desinteresadamente a los que recurrían a él. Según los que lo conocían, en Londres no había abogado más generoso que él. Tomás Moro, que ya era diputado, protegiendo los intereses de sus votantes, se opuso vehementemente a la propuesta de creación de nuevos impuestos planteada por el rey. Gracias al elocuente discurso de Moro, el Parlamento rechazó la propuesta.
Debido al carácter vengativo del monarca, Tomás Moro tuvo que abandonar la vida política y refugiarse en un monasterio. Allí permaneció oculto durante 6 años, tiempo que dedicó al estudio de las obras de Platón y Aristóteles y a profundizar en el humanismo. Con la inesperada muerte de Enrique VII, Moro pudo regresar al ruedo político. En el año 1510 volvió al Parlamento y durante 8 años ostentó el cargo de representante de la corona en Londres. Gracias a la cordial amistad que le unía a John Colet, líder de los humanistas de Oxford, y al ilustre filólogo Erasmo de Róterdam, Tomás Moro dio sus primeros pasos en la literatura. Escribió versos, epigramas y novelas. Influenciado por el humanismo, escribió La historia de Ricardo III, una crítica sobre el despótico y dictatorial reinado del monarca. El ilustre jurista Tomás Moro conocía muy bien los artificios de la ley de arrendamientos. No soportaba la crueldad con la que la aristocracia inglesa expulsaba a los campesinos de sus tierras para dedicarlas a pastos y obtener grandes beneficios con la cría de ovejas. En el año 1516, el pensador plasmó el sueño de una sociedad ideal en su obra Utopía, vocablo que sugiere inexistencia, ya que etimológicamente significa ningún lugar. La descripción de la sociedad de Utopía, la remota isla del Atlántico, se convirtió en el primer concepto de sociedad justa e igualitaria de la historia de la humanidad. Sin embargo, Moro seguía siendo un realista. El pensador dudaba de que su sueño pudiese realizarse. Ante la entusiasta respuesta de los lectores, Tomás dijo lacónicamente: «Lo deseo, mas no lo espero». Enrique VIII, el nuevo rey, depositó gran confianza en Moro, confiándole diversas misiones diplomáticas en Flandes y Francia. Una vez que Moro se mostraba reacio a entregar una dura misiva al rey Francisco I, temiendo que el irascible monarca francés le cortase la cabeza como respuesta, Enrique VIII le dijo: «Si eso ocurre, yo mandaré decapitar a todos los franceses de Londres». A lo que Moro replicó con su característico humor negro: «Majestad, no creo que ninguna de esas cabezas encaje en mis hombros». A los 45 años, Moro fue elegido portavoz de la Cámara de los Comunes y 6 años después, Lord Canciller del Reino, la persona con más autoridad después del rey. Pero incluso después de ser elevado a la cima del poder, Moro nunca obró en contra de los dictados de su conciencia. En su vida privada cumplía a rajatabla los preceptos evangélicos. Tomás era un hombre familiar y admiró y respetó a su esposa Margaret durante toda su vida. Tomás Moro, que nunca aceptó el divorcio del rey y Catalina de Aragón, se estremeció al enterarse de que el despótico y polígamo monarca enviaba al patíbulo a Ana Bolena, su segunda esposa. Y cuando el tirano rompió relaciones con Roma, erigiéndose en cabeza de la Iglesia protestante, Tomás Moro, católico devoto, defendió la suprema autoridad del Papa. Fiel a sus principios, presentó al rey su dimisión como Lord Canciller. Acusado de alta traición, Tomás Moro, a los 56 años de edad, fue encarcelado en la Torre de Londres por orden del infame rey. Sentenciado a muerte, Tomás se mantuvo firme e incluso, momentos antes de la ejecución, demostró que no había perdido el sentido del humor. Moro dirigió sus últimas palabras a su verdugo: «Tengo el cuello corto, apunte bien para no cubrirse de vergüenza». El rey, para demostrar su suprema autoridad e infundir miedo a sus súbditos, mandó colgar la cabeza de Moro en el puente de Londres, donde permaneció varios meses hasta que la hija del difunto la recuperó y le dio sepultura. 4 siglos más tarde, la Iglesia canonizó a Tomás Moro, y su utopía sigue siendo en la actualidad un ideal al que debemos aspirar, aunque todos sepamos que es inalcanzable.